y qué bueno que usted sigue con nosotros y tenemos como invitado al doctor Emilio Aues. Él es neurocirujano y es parte también del staff del Hospital de la Mujer. Vamos a hablar de un tema importante que son las hernias de disco. Si usted padece de hernias de disco o conoce a alguien o conoce a algún pariente que tenga problemas de columna, pues es el momento que se sienten todos en familia y pongan atención. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación a este programa, para poder platicar un rato. Sí, es importante que platiquemos con el televidente, doctor. ¿Cuáles son las causas más comunes que nos provocan los problemas de hernias de discos? Comencemos por la columna cervical, que es el cuello. Las causas son variables, ¿verdad? No en todos, más bien son multifactoriales. No se puede echarle la culpa a una sola cosa, pero generalmente influyen desde factores genéticos, el tipo de actividades físicas en las que uno desarrolla, ¿verdad? El tipo de ejercicios. Algunos factores como el tabaquismo también influyen en la calidad del colágeno de los tejidos, y eso, el disco se puede herniar. Hay más frecuencia en las hernias de disco a nivel de la columna lumbar, que es la parte baja de la columna, y estos dan más problemas, este tipo de hernias dan más problemas y son frecuentes en la población. Expliquemos un poquito esto al paciente, al televidente, doctor. Sí, de hecho es una de las causas más frecuentes de nuestra consulta. Déjeme explicarle que para entender un poco qué es lo que ocurre, acordémonos que el disco intervertebral es una estructura que está entre dos vértebras que permite la movilidad, el movimiento estable, y a la vez ayuda a descargar y a distribuir todos los pesos y todo, valga la redundancia, las cargas que ocurren sobre la columna. Por la disposición que tiene y por la presencia de algunas estructuras anatómicas como el ligamento longitudinal posterior, hace que la ruptura o el daño en el disco sea en las partes posteriores. El disco consta de un anillo de bandas fibrosas que están mezclados en medio con una matriz gelatinosa, y a su vez estos están también comunicados y pegados al plato cartilaginoso de las vértebras. Cuando el anillo ocurre disrupción o estas fibras se van rompiendo, pues el núcleo pulposo, lo que está en medio, pues tiende a salir por la parte más débil o donde se ha debilitado. Generalmente lo hace la parte posterolateral y comprime alguna estructura nerviosa, las raíces nerviosas. Veo mucha frecuencia, doctor, en pacientes con sobrepeso, obesidad, pero también en pacientes que tienen un estilo de vida bastante fuerte con cuestiones de deporte, pero igual en los tipos de trabajo que ellos o actividades que desarrollan. Y una de las quejas del paciente obviamente es el intenso dolor que provocan las hernias de disco. Entonces, ¿cuál es el abordaje que últimamente o la forma de tratamiento que se está dando últimamente al paciente? Es variable, porque cuando tenemos un disco que se ha degenerado, ha protruido y todavía no se ha salido completamente, o sea, no es un disco extruido, y si solamente da dolor axial, esto puede ser manejado conservadoramente, ¿verdad? Comenzando con el uso de analgésicos, antiinflamatorios, el reposo corto, por supuesto, para no permitir hipotrofia de los músculos de la columna, el uso de fisioterapia, donde se incluye, aparte de la diatermia, estimulación eléctrica, transcutánea, ultrasonido, y hay que cambiar todo el tipo de mecánica que se hace mal, ya sea en el trabajo o en el tipo de actividad física que uno desarrolla. Malas posturas, esfuerzos mal hechos, la carga de pesos de una forma inadecuada, todo eso hay que modificarlo. Y la parte quirúrgica, cuando ya llegamos a un estado tal que ningún analgésico, ningún antiinflamatorio, nada nos puede ayudar, nada de fisioterapia nos puede ayudar, y eso sucede bastante frecuente con el amigo televidente. Entonces debemos de recurrir a una cirugía.
¿Cuál es el tipo de cirugía que ahora mismo está ofreciendo la técnica en la especialidad de la neurocirugía? Bueno, los candidatos a cirugía son aquellos que tienen dolor, déficit neurológico. Esos son los que ya no pueden esperar, tienen pérdida de la fuerza, alteración de reflejos, pérdida de la sensibilidad. Hay necesidad de llevarlos a sala de operaciones para descomprimir esas estructuras y que el paciente recupere la parte neurológica. También en pacientes con lo que le llamamos síndrome de Caudequina, que se acompaña, además de las manifestaciones de pérdida de fuerza de las piernas, pérdida del control de los esfínteres para orinar, para defecar. Y el paciente que el tipo de dolor ya se trató, como usted bien lo dijo, con analgésicos, a veces antiinflamatorios, a veces hasta opioides, y el paciente no aguanta más, entonces se lleva a sala de operaciones. Actualmente los nuevos avances que tenemos en la cirugía ha sido la introducción de microcirugía, lupas, microscopios operatorios, separadores de mínima invasión, que nos han permitido hacer incisiones mucho más pequeñas, disección muchísimo menor de los tejidos, pérdida de sangre mínima, la introducción también de los drills, los hand drills, estas fresas pequeñas de alta velocidad para poder limpiar los cambios degenerativos de la columna. Hacen que el paciente inmediatamente después de la cirugía, cuando se despierta, se pueda poner de pie, salir a su casa al día siguiente y puede estar incorporado ya full a su trabajo, completamente a su trabajo a los 15 días. Y eso es lo que a veces detiene al paciente, uno el temor de someterse a una cirugía pensando que se le va a hacer tal vez una herida demasiado grande, que el trauma va a ser demasiado, que la recuperación después de la cirugía va a ser demasiado prolongada, y especialmente aquellos pacientes que necesitan una cirugía a nivel de columna cervical. Pero ahora entonces la tecnología de punta que usted ofrece como neurocirujano y que ofrece también el Hospital de la Mujer es: usted ingresa hoy, pero también hoy mismo sale para su casa, ¿cierto? Sí. Bueno, doctor, así es. Nosotros le agradecemos muchísimo su presencia. Vamos a quedarnos obviamente pendiente de otros temas de interés y vamos a seguir con usted en su casa en compañía de toda su familia. No se mueva, que regresamos con nuestro programa Código Médico.